Flaxo Argentina, con CONICET, y también coordinadora de la red LATIN, Red Latinoamericana de Política Comercial. Acá también tengo la presencia del profesor Alan Ferli, que es coordinador del nodo andino de la red. Así que, sin más, disculpas por los minutos, tuvimos ahí algunos inconvenientes técnicos, así que muchas gracias por aguardarnos y espero sus preguntas al final de la presentación. Bueno, hoy les traigo algunas reflexiones sobre los desafíos de la integración en América Latina en el nuevo contexto geopolítico y un poco también algunas reflexiones sobre un ciclo de alto nivel del cual participé en la cumbre de la PEC. Bueno, la estructura de la presentación es un poco lo que vamos a hablar hoy. Voy a introducir de qué viene esas reflexiones. Hemos participado desde la Red Latin, desde Flaxo Argentina, de una serie de diálogos, de reflexión sobre los desafíos de la integración regional ante ese diagnóstico de pérdida de momentum, ¿no?, de gravitación de los procesos de integración en la actualidad. Un ciclo de diálogos que llevamos adelante entre agosto y noviembre del año pasado, que reunió más o menos más de 35 jóvenes expertos y expertas en integración regional de 16 países de América Latina, y para eso tuvimos la colaboración del BID y del INTAL, que es parte de la estructura del BID, en el cual también participó el nodo andino con varios aportes sobre esos desafíos. Entonces, un poco voy a estructurar la presentación en base a eso, para después entrar en el tema de mujer y política comercial, que fue más el tema del cual participé en la cumbre. Bueno, los ejes de análisis que vamos a reflexionar hoy son los tres ejes que hemos trabajado en esos diálogos. El primero tiene que ver con el escenario internacional y la inserción de América Latina, después la gobernanza de los acuerdos comerciales y por fin las agendas emergentes, o sea, las nuevas agendas. Bueno, para empezar con el primer eje, el escenario internacional y la inserción de América Latina, lo que podemos reflexionar de diagnóstico se relaciona con algunas cuestiones bastante conocidas para los y las que trabajamos en integración regional. Primero, una observación ya no tan nueva sobre la crisis y un declive del multilateralismo, que al tiempo que es una oportunidad para la integración, también es un desafío, porque plantea una tensión mucho más importante. Un tema que es un poco más nuevo, que es la creciente securitización del comercio, ¿no? Hemos entrado en una era de mucho más geopolitización, que tiene impacto sobre el comercio internacional. La emergencia de nuevas agendas, que algunos vamos a tocar el día de hoy. Y también algo interesante que surgió es que, si bien América Latina, en la opinión pública, tiene, sobre todo con los datos del Latin Barómetro, tiene una opinión bastante positiva, la región, sobre la integración, hay una baja visibilidad o conocimiento sobre qué es realmente la integración, dónde está, cuáles son los procesos, ¿no? Eso también es parte del diagnóstico. Y algunas debilidades estructurales de la región, que eso no es nuevo, pero se agudizan en esos momentos, como por ejemplo el déficit de infraestructura, los problemas de productividad,
el escaso encadenamiento productivo, el escaso comercio intrarregional y cuestiones más estructurales relacionadas con la propia, digamos, inherentes a la región, como los altos niveles de desigualdad. En ese sentido, algunas recomendaciones que surgieron tienen que ver con esa idea de fragmentación creativa, que es buscar espacios de especialización que van surgiendo ante la reformulación de los mercados de exportación en base a sectores que tengan componentes de innovación y que estén relacionados con esas nuevas agendas, como por ejemplo energías limpias, minerales estratégicos como por ejemplo el litio, el sector alimenticio en épocas de seguridad alimentaria y algo que es bueno, novedoso a escala masiva, que son los productos derivados de la biodiversidad, ¿no? América Latina, como la región más biodiversa del mundo, tiene mucho potencial en eso. También se habló de aumentar el nivel de visibilidad en los procesos de integración junto a la ciudadanía, al ciudadano y a la ciudadana de esos procesos de integración. De manera general y también específica a través de canales de participación de la sociedad civil. El segundo eje, que ustedes van a ver que algunas cosas se mezclan o se solapan. El segundo eje tiene que ver con gobernanza de los acuerdos comerciales. Partimos de un diagnóstico compartido, me olvidé decir, es un diagnóstico compartido, esos 16 países estaban divididos en subregiones, región andina, Mercosur y Centroamérica y México. Entonces también fue una puesta en común de problemas transversales y desafíos transversales y oportunidades, pero también cuestiones específicas de cada subregión. Bueno, primero, altos niveles de libre comercio, más allá de los bajos niveles de comercio intrarregional que dije en la primera pasada, con cierto nivel de complementariedad normativa, que quedan caminos por recorrer, pero se va avanzando. Hay proliferación de adhesiones a acuerdos de libre comercio, que eso sigue complejizando el panorama, sobre todo de la complementariedad normativa. Las nuevas agendas, el impacto de las nuevas agendas que se filtran hacia la región a través de los estándares de esos nuevos acuerdos, y como esos estándares son cada vez más altos para el sector privado, y la falta de incorporación de la posición de otros actores sociales, sociedad civil, academia, trabajadores y trabajadoras, micro, medianas y pequeñas empresas, en el proceso no solo de negociación de esos acuerdos, pero también de implementación de esos acuerdos. Entonces de ahí surgieron varias recomendaciones que tienen que ver con la flexibilización de esos acuerdos, por ejemplo, por medio de cláusulas de escape, que es una medida bastante interesante para los tiempos que corren. Agendas diferenciadas que se relacionan con las diferentes velocidades a depender del perfil del actor, si es una gran empresa, si es una microempresa, si es una mediana empresa. Esa idea de comités sectoriales también, ¿no? Volvemos a la idea de que todo depende del sector del que estamos hablando, ya no esa gran idea abarcativa que estuvo muy de moda en los acuerdos, que eran los grandes compromisos únicos, ¿no? Como solíamos estudiar. Más interacción público-privada con relación a la participación,
crear canales de participación real, con transparencia. Y otra cosa interesante es el acceso a la información, que es un tema cada vez más recurrente en esas discusiones. Entonces, la creación de plataformas amigables, no solo para la ciudadanía, pero también para los sectores que tienen potencial exportador, pero por ahí no llegan a beneficiarse de los acuerdos porque no tienen acceso a el mapa de restricciones no arancelarias, de las medidas que están en vigencia, las que no están, etc. Después el tercer eje, que tiene que ver con agendas emergentes. Partimos del diagnóstico de que tenemos un déficit de habilidades digitales y competencias. Eso se suma a un déficit real de digitalización y automatización. Sobre lo que hablé en la filmina anterior, hay una dificultad primero de entender y después de adaptarse y alcanzar los estándares, por ejemplo, de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, que, por ejemplo, ustedes escucharon del Pacto Verde Europeo y el impacto con los países y bloques que sí tienen acuerdo. Otro punto es esa exigencia de agregar valor a las exportaciones, que es una exigencia de esas nuevas agendas, y la tendencia de reprimarización de nuestros países, sumado a la debilidad institucional, que también es un desafío, y por último, la baja inversión en investigación y desarrollo, innovación, que se relaciona mucho con el déficit de habilidades digitales y competencias. Recomendaciones. La idea de avanzar en la transformación digital y en la convergencia regulatoria, que están directamente relacionadas, tienen que ver no solo con, por ejemplo, las aduanas, procesos aduaneros, sino también con cuestiones más financieras y con mercado de capitales, con toda una exigencia que los bloques parecerían estar cumpliendo, pero no en el paso necesario. Adaptación institucional, que tiene que ver con adaptar la institucionalidad de los bloques a esas nuevas exigencias, y ahí surgieron algunas de esas agendas emergentes. Ciberseguridad es una, género como transversal, biotecnología, innovación y energías limpias. Bueno, ahí un poco por dónde pasan las principales recomendaciones. Tiene que ver con cadenas de valor, que es una agenda bastante conocida, la necesidad de promover cadenas regionales de valor, sumado a esa idea de pacto verde regional, ¿no?, que es algo muy interesante que surgió, activos estratégicos como hemos visto, por ejemplo, minerales, fomentar canales de participación, transversalizar el enfoque de género, dar más herramientas y diseñar políticas públicas que permiten el acceso de micro, pequeñas y medianas empresas. También otro tema que surgió interesante, que tiene que ver mucho con la realidad de la subregión de Centroamérica y salió muy marcado, es el tema de la seguridad humana y cómo eso también puede fomentar los lazos de integración regional. Después todo lo que tiene que ver con agenda digital
desarrollo de capacidades, que también se relaciona con eso, convergencia regulatoria para que podamos profundizar esa complementariedad normativa, la identificación y fortalecimiento de los bienes públicos regionales que sí tenemos, y esa idea de fomentar las iniciativas público-privadas. Entonces, un poco la idea de esas recomendaciones es identificar lo que tenemos con las exigencias que observamos, pero también considerando ya los activos que podemos, de dónde podemos sacar provecho para fomentar la integración. Entonces es como identificar esos puntos de partida. Ahora hablando un poco más específico del tema de la equidad de género en la agenda regional, fue algo que surgió de forma bastante recurrente. Se parte de un diagnóstico que también es conocido, que no solo no hay equidad paridad de género entre hombres y mujeres en la sociedad en general, sino también en todo lo que tiene que ver con la economía y el comercio internacional en particular, ¿no? Las mujeres tenemos una gran presencia en el sector de servicios y en el sector informal, no tan así en los sectores más tradicionales o aquellos relacionados con las carreras dichas STEAM, ¿no? Las de científicas, tecnológicas, de matemáticas, de ingenierías. Los acuerdos comerciales han tenido un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, y eso también es diferente a depender de la subregión y de los países. Que sigue habiendo un sesgo estructural en desmedro de las mujeres en el aprovechamiento de los beneficios de la integración regional, y algunas cifras que son generales de América Latina, pero bueno, ahora vamos a hablar que no son un privilegio solo de nosotros y nosotras, sino que el problema de la paridad de género es global. Ahí en la cumbre se hablaba que ningún país, con los indicadores que están disponibles, ha logrado realmente la paridad de género entre hombres y mujeres. Bueno, solo un tercio de los empleos asociados a la exportación son ocupados por mujeres. Entre 11 y 15% del total son mujeres en el caso de la propiedad de firmas, o sea que son dueñas de empresas, tienen presencia en directorio o son gerentas de empresas, y algunas de esas cifras empeoraron después de la pandemia. Y eso tiene que ver con una recomendación, que empiezo por el final, estructural, que se llama servicios de cuidado. Entonces, algunas cifras se empeoraron después de la pandemia, porque durante la pandemia quedó claro que en ausencia de estructuras sociales que sostienen el cuidado en la familia, en el hogar, la mujer todavía es la que está a cargo el triple de tiempo de los cuidados de la familia, sean de menores, sean de personas enfermas, sean de personas mayores. Recomendaciones. Primero, hacer un mapeo exhaustivo de experiencias exitosas en la región de inclusión del enfoque de género en políticas de integración regional y específicamente de promoción del comercio. Significa también transversalizar esa agenda. Eso es una jerga bastante común en los ODS, por ejemplo, en la Agenda 2030, ¿no? Hay
hay que transversalizar algunas agendas, incluir el enfoque de género en políticas de promoción del comercio en sentido amplio. Por ejemplo, no solo la promoción del comercio entendida clásicamente, sino como inclusión financiera, como acceso a tecnología e información, donde también hay una brecha entre hombres y mujeres. Y ahí voy al tema estructural que tiene que ver con servicios de cuidado. Bueno, como les decía, lo que se relaciona directamente con sistemas de cuidado, el diagnóstico, que son números de ONU Mujeres bastante conocidos, es que las mujeres gastamos el triple de horas que los varones en servicios de cuidado, y que los servicios de cuidado son fundamentales, ahí hay un error, disculpen, de tipeo, para el diseño de políticas públicas que busquen equidad de género. Porque hay una barrera estructural antes de cualquier promoción de inclusión fuera del hogar. Entonces, hay una barrera que está dentro del hogar que impide esa paridad de género. Entonces, las recomendaciones sobre los servicios de cuidado, que algunas ya están en marcha, tienen que ver con la necesidad de calcular el valor de los cuidados en los hogares, establecer un umbral de recursos necesarios para brindar esos servicios, tanto en términos de bienes, servicios, como de infraestructura de cuidado, la necesidad de diferenciar entre los hogares según su composición y la clara necesidad de que haya coordinación interinstitucional en el abordaje de ese tema, tanto a nivel regional entre varios países y bloques, como nacional, como subnacional. Bueno, y ahí entramos un poco, como les dije, a la cumbre de la PEC, que tiene una reunión de alto nivel y tendrá una declaración ministerial conjunta que será firmada por ministras y ministros de ministerios de mujer y dedicados a cuestiones de género y vulnerabilidad. Y en parte de esa declaración se están haciendo varias reuniones preparatorias y plenarias preparatorias, como por ejemplo la PPWE, que es como el Policy Partnership. ¿Cómo se dice partnership en español? No, puede ser, sí, porque en portugués es parcería. A veces me sale el portuñol. Policy Partnership sobre la mujer y la economía. Y ahí en ese marco hubo, bueno, varios paneles, hoy también, y uno de los que participé fue sobre equidad de género y promoción del comercio. Con algunos objetivos, interrogantes y resultados que tenían que ver con informar a las economías miembros de la PEC, que son 21 economías de la región Asia-Pacífico, sobre la situación de la equidad de género en los países, no en las economías, porque APEC no se refiere a países miembros, sino a economías miembros, porque ahí está el Chinese Taipei, está Hong Kong, es un poco diferente la estructura de membresía. También incidencia política, que era un objetivo, es un objetivo importante porque tratan de incidir en la declaración ministerial, en sede intergubernamental.
identificar mejores prácticas, incidir a través de recomendaciones factibles en la declaración ministerial conjunta. Los resultados también se relacionan con conocimiento y con incidencia política, pero también esa idea de construir redes en la región de Asia-Pacífico. De todo ese intercambio que tuvo participación no solo de las delegaciones, ¿sí?, que tenían voz y voto, sino a través de los paneles de expertos en los cuales tuvimos participación por medio del programa de las cátedras OMC, también de la OECD, también del Fondo de Naciones Unidas para la Población, ONGs globales de prevención de violencia, de paridad de género, etc. Los principales, digamos, hallazgos de ese día de discusión en la cumbre tienen que ver con, si bien hay muchas medidas que vienen siendo tomadas por las economías miembros y también por los organismos multilaterales y regionales sobre políticas de promoción del comercio para la paridad de género, hay por lo menos 3 desafíos estructurales que tienen que ser entendidos en conjunto con la promoción del comercio. El primero tiene que ver con la violencia de género. El segundo tiene que ver con los servicios de cuidado, como dijimos, que también es un diagnóstico que salió en nuestro ciclo de diálogos. Y el tercero tiene que ver con algo que se llama Behind the Border Issues, que son esas barreras estructurales en las legislaciones de los países que dificultan la paridad de género. Así que eso fue la discusión. Esperemos que, o sea, esa agenda fue adoptada por las economías, la discusión avanzó, resta ahora esperar que eso se refleje en la declaración ministerial conjunta que debe salir en los próximos días por parte de las ministras y ministros de la PEC. Así que no tomo más su tiempo, espero preguntas, discusiones y también preguntas de quienes están online. Ahí está mi correo, muchas gracias y sigamos hablando. Han ido llegando unas preguntas, pero no sé si hay preguntas aquí en vivo. Sí, con gusto. Si no, mientras voy haciendo las Sí, que llegaron, por sino favor. que llegaron también en el orden. Estamos de acuerdo. Hubo una primera cuando creo que es cuando estabas comentando la intervención de la sociedad civil en los acuerdos. ¿Es la sociedad civil en general o son, luego creo que ya lo dijiste, por eso es que estoy agregando yo esto, o son los gremios especializados? En realidad se habló de la sociedad civil en general, o sea, actores de ONGs, pero también actores sociales, cooperativas, pero también gremios, o sea, gremios sectoriales también, o sea, en sentido amplio, salieron todos esos actores, incluyendo, bueno, academia, bueno, trabajadores también en ese sentido. Luego, en un momento hablaste sobre algunas alternativas, uso de recursos, modificaciones, digamos, de economía verde. La pregunta es, ¿quién debe dirigir esos cambios? ¿Si el sector privado, dicen la mano del mercado, o tiene que haber una dirección desde el Estado? Bueno, ahí voy a ir más a la opinión personal.
también sosteniéndome y apoyándome en lo que es la historia de la integración regional en América Latina, ¿no? Si bien hay una participación importante en todos los procesos de integración, en todas las cumbres, de los intereses del sector privado, realmente es importante que eso esté facilitado, liderado y que haya un apoyo de los estados y una agenda estatal en esos procesos, ¿no? Justamente porque si no hay sesgos como los que estamos hablando, que es la ausencia de canales de participación, o sea, ya de por sí hay una cuestión gubernamental en muchos de nuestros procesos de integración, ¿no? Hay muy pocos casos de supranacionalidad, creo que Lacan es de las pocas. Entonces ya hay como un sesgo de creación, y no lo estoy diciendo en sentido negativo, sino que es una característica, pero que eso hace que algunos canales sean más dificultosos. Sumado a eso, que los intereses del sector privado y sobre todo de las grandes empresas logran tener sus canales informales, es muy necesario que ahí estén los estados para garantizar, equilibrar no solo el proceso negociador, sino el proceso de implementación, los estudios de impacto, etcétera, etcétera. Este es tal como está. Dice, ¿qué se entiende por servicios de cuidado? Tenemos, en fin, lo que son las mujeres, tenemos que exportar servicios de cuidado, ¿a eso se refiere? No. Servicios de cuidado se refiere a todos los servicios que se brindan en general a nivel hogar para el mantenimiento de las personas y el cuidado de esas personas. Como dije, sean niños y niñas, sean personas enfermas, sean personas mayores, ¿no? Entonces, la idea es crear un sistema que provea ¿sí?, esos servicios, o por lo menos sostenga esos servicios más allá del trabajo de la mujer. Porque cuando digo que las mujeres gastamos 3 veces más tiempo que los varones en cuidar, significa que ya del hogar para afuera tenemos 3 veces menos tiempo, menos energía, menos espacio en la cabeza por la organización del hogar. Entonces, ahí es donde entra la política estatal de brindar infraestructura, no solo para madres, pero también para hermanas, para abuelas, que terminan siendo las que van a cuidar no solo los hijos menores y hijas menores, sino los abuelitos y abuelitas, las personas enfermas que ya no pueden trabajar. Entonces, la idea un poco es que el sistema en general internalice los costos de los servicios de cuidado, ¿sí? Como está pasando también, y es un pedido, en los costos ambientales. La idea es que las empresas internalicen los costos ambientales en su cálculo de costos, porque eso nos va a dar una idea no solo de cuánto cuestan, sino que la paridad de género es imposible sin ese apoyo. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera intrahogar, que ya ahí ya te deja en desventaja para, digamos, tu performance o tu desarrollo profesional o etcétera. ¿Se entiende? Después, si se exportan servicios de cuidado, ahí ya es como, tiene que ver más con, en general, por ejemplo, con el trabajo de enfermeras, pero no solo profesionales
ocupacional, sino con el trabajo migrante, porque es muy común que los servicios de cuidado en los hogares que pueden pagarlos sean desarrollados por mujeres migrantes de otros países en una cadena cada vez más precarizada de trabajo. Entonces, se contrata una persona, esa persona también dejó su hogar para cuidar a otras personas, entonces se va en una cadena de mujeres precarizadas en su trabajo, ¿no? Así que un poco eso. Acá todavía hay dudas, pero... Respecto a la securitización del comercio, Ok, el tema de la securitización del comercio tiene que ver con un cierto retroceso en lo que fue el auge de la apertura del comercio y de la reformulación de los mercados y de la producción, donde el comercio realmente, la geografía del comercio era global. Entonces las empresas tenían estrategias de producción realmente globales. Eso ha cambiado no solo a partir de las guerras más recientes, sino también de la tensión creciente entre China y Estados Unidos, que hicieron que se vinculara los temas del comercio con temas geopolíticos relacionados a cuáles son los países aliados, cuáles no, en qué países puedo llevar mi producción y en qué países no, dónde están las rutas seguras para la circulación de mi comercio. Entonces es como un retroceso a esa liberalización, a esa globalización de los años 90. Había otra pregunta que era, ¿qué ejemplos positivos sobre estrategias de género se compartieron? Creo que algunos de esos. Se compartieron muchos ejemplos, sobre todo en, por ejemplo, aplicaciones para gestión de riesgos, aplicaciones para alertas sobre la seguridad de mujeres, manuales de circulación masiva sobre temas relacionados a la agenda de género. Después también la cuestión de los ataques cibernéticos, que también tienen un sesgo de género. O sea, las mujeres estamos mucho más expuestas al odio cibernético que los hombres. Entonces también se circularon algunas estrategias que se llaman Safety by Design, que es como antes de diseñar la herramienta, tener en cuenta el enfoque de género, por ejemplo, para que los algoritmos no tengan un sesgo de género hacia la sexualización de la mujer y todas otras cuestiones relacionadas. Así que se compartieron varios ejemplos positivos en ese sentido en muchos países, incluyendo en el Perú. Esta es una pregunta un poquito general, pero creo que es porque has tocado el tema al final. Es muy general. ¿Alguna vez en Latinoamérica habrá integración verdadera? Bueno, creo que es válida también por... Sí, bueno, me gusta esta pregunta porque me lleva a repreguntar qué es integración verdadera, ¿no? Entonces, a mí me hace ruido la idea de que hay una integración verdadera y una falsa. Sobre todo porque históricamente eso quiere decir compararnos con la Unión Europea, por ejemplo. Eso es un camino o con la ASEAN, que son dos mundos completamente diferentes al nuestro. Ni vamos a ser la fábrica del mundo, ni vamos a ser Unión Europea, porque yo soy Juliana y no
quiero decir con eso es que los procesos de integración son muy particulares, específicos, están basados sobre un territorio, una historia, un path dependence también, hay un gran componente de eso, y por los intereses que lo conforman, la conformación de los estados. Entonces, tener esa idea de que no tenemos integración porque, por ejemplo, no tenemos supranacionalidad, para mí lleva a un callejón sin salida, porque nunca se pensó la integración latinoamericana como cesión de soberanía. Sobre eso hay mucho escrito. La integración latinoamericana estuvo pensada desde un inicio, entre otras cosas, para fortalecer los estados, no para ceder soberanía. Entre otras cosas porque no la construimos después de guerras, ¿no? Como fue el caso de la Unión Europea. Entonces ahí hay, la comparación es interesante, pero no para dejarnos en una sensación de que no estamos llegando, ¿no? Traje todos los desafíos, pero no para decir que no tenemos integración, sino para una agenda futura. Otra cosa muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta es la economía política de la integración regional. No solo la configuración diferente en la relación Estado-mercado, pero también esa idea de que nunca en América Latina tuvimos un pagador, un financiador, un sponsor de la integración, como fue el caso de la Unión Europea. Nunca tuvimos un plan Marshall para construirnos. De hecho, no es de interés de Estados Unidos que la región tenga una integración fuerte, como si era interés de Estados Unidos financiar a Europa para que se integre y con eso frenar el avance del comunismo. Entonces, es ya del punto de partida totalmente diferente en términos geopolíticos lo que fue nuestra y lo que es nuestra construcción de lo que fue la construcción de la Unión Europea. Así que, eso. Gracias por la pregunta. La otra, más que una pregunta, es un comentario, o bueno, tal vez pide una reacción. Dice: el problema de la integración latinoamericana es que depende de sus políticos. Sí. O sea, tal vez está hablando de la política de todos los nombres. Sí, sí, yo entiendo. Sí. Eso me lleva a esa idea más conceptual de la relación entre instituciones y política, y entre derecho y relaciones internacionales, por ejemplo. Yo creo que toda integración en el fondo es política, por más institucionalizada que esté. Reconozco que algunas instituciones, en algunos lugares, funcionan de manera con mayor independencia de la voluntad primaria de los Estados miembros. No mucho, no mucho. Pero vuelvo a decir, reconozco que América Latina, la integración está muy vinculada a la convergencia política en cierta medida, pero vuelvo a decir que es una característica nuestra, y los intentos de demasiada supranacionalidad en algunos casos llevaron a que esas instituciones se convirtieran en irrelevantes, que los estados se apartaran de lo que se deciden en esas instituciones. Pongo un ejemplo que no es de la región, es global, multilateral, el órgano de apelaciones de la OMC. El órgano de apelaciones de la OMC se paralizó. ¿Por qué? Porque tenía demasiada independencia, según Estados Unidos, según no solo Estados Unidos, de la voluntad de los Estados miembros. Era un tribunal que funcionaba realmente muy bien, muy ágil, muy eficiente, pero que por eso, y decidía sobre derecho, por eso fue bloqueado, porque los estados ya no tenían control político sobre, o perdieron el control, o por lo menos
salió de su margen aceptable de control político de ese órgano. Así que no es, en el fondo, toda institución a nivel internacional es política. No sé si la otra pregunta ya también es demasiado política, no sé si tiene relevancia con la charla y es la última que hay. Sí. Es más una afirmación. Macri va a destruir el Mercosur. Lo pusieron sí. Supongo que entienden si Macri va a tener alguna influencia en que sigue el Mercosur. Sí, o sea, Macri ya no es un presidente, digamos, ahora es Milei. Supongo que se referían a él. Se refería a Milei, sí. No creo, y ahí eso me da pie para cerrar con una idea que me parece importante también recalcar acá, que hablamos de los humores políticos, de la convergencia, de que esas son nuestras características, pero también hay una construcción del tejido social de los procesos de integración que tenemos que tener en cuenta. O sea, y ese tejido social, o sea, la integración invisible para las grandes cumbres, eso es el tejido que resiste al momento de intentos de retroceso en la integración. Entonces, yo soy optimista en relación a eso. Yo creo que construir integración en el día a día permite justamente resiliencia a los procesos de integración. Puedo dar varios ejemplos. Yo sé que el Mercosur es bastante criticado sobre eso, pero por ejemplo, yo como ciudadana brasileña que emigré a Argentina hace muchos años, no había ningún beneficio por ser del Mercosur. Entonces ibas a migraciones y estabas en la fila como cualquier ciudadano y ciudadana de cualquier otro país. Eso cambió con la ciudadanía del Mercosur, que si bien no es una ciudadanía en sentido estricto, pero sí es un acuerdo sobre el tránsito y la residencia provisoria y permanente entre los miembros. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Ustedes también vieron acá. Ahora hay países, otros países, CAN, Mercosur y peruanos, por ejemplo, peruanas. O sea, eso es reciente, relativamente reciente. Yo me acuerdo cuando los aeropuertos no tenían eso, salvo la Unión Europea, por todo lo que ya hablamos antes. Entonces, yo sí estoy convencida de esa construcción ciudadana de la integración, que es la que en definitiva es un poco más perenne a los humores políticos